Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Si tiene su Biblia, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 1, si es tan amable, y vamos a continuar con nuestro estudio de la insensatez de Dios. Y simplemente quiero decir al principio que si no estuvo aquí el último día del Señor, no va a poder entender tan bien en esta mañana lo que vamos a decir como si hubiera estado aquí. Y espero que si este estudio le ha ayudado en algo en su vida, va a poder conseguir el sermón de la última vez para que pueda tener ambas partes. No quiero enredarme mucho en repetir lo que hicimos la última vez, y entonces realmente los dos van de la mano. Si usted estuvo aquí la última vez, muchas cosas de las que vamos a decir ahora definitivamente las va a entender. Ahora, va a entender gran parte de esto, aunque no estuvo aquí, pero quizás no va a entender algunas cosas. No quiero dejar a nadie afuera, así que quédese aquí. Estamos llamando a esta sección en particular la insensatez de Dios. El mundo ve lo que Dios ha revelado en la Biblia y lo que Él ha hecho en la obra de Cristo en la cruz como insensatez. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, a lo largo del final del capítulo 3, enfrenta este tema en particular de hacer un contraste entre la insensatez de Dios y la supuesta sabiduría del mundo. Ahora, recordará usted que Pablo está enfrentando problemas en 1 Corintios. Y los problemas que él enfrenta van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. El primer problema que él enfrenta es el problema de división en la iglesia. Y este es un problema muy, muy grande en la iglesia. Estuve en el seminario Western en Portland el viernes, y la facultad estaba sentada ahí, y estábamos hablando de la iglesia, y uno de los profesores, un profesor de historia de la iglesia, me dijo, dígame, ¿su iglesia tiene algún problema? Y yo dije, sí, tenemos algunos. Él dijo, bueno, ¿qué tipo de problemas tiene usted? Yo dije, bueno, gracias a Dios no tenemos un problema de 1 Corintios 1. No tenemos división. Pero tenemos problemas serios de 1 Corintios 2 hasta el 16. Y realmente le doy gracias a Dios porque no somos un problema de 1 Corintios 1. Que hay unidad aquí. En la iglesia en Corinto había división. Y la razón por la que había división se debía a dos factores. Uno, se estaban identificando con maestros humanos y se estaban alineando con hombres, como el versículo 12. Algunos estaban diciendo, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro, de Cefas, otros yo soy de Cristo. Y estaban creando divisiones. Y hubo una segunda causa de división, y era que estas personas habían sido salvadas de una sociedad orientada a la filosofía, y todos, previo a su conversión, se habían apegado a una u otra filosofía. Y cuando se volvieron cristianos, mantuvieron este tipo de identidad filosófica. Y entonces todavía tenía un grupo de personas por aquí que pertenecía a tal o tal filosofía, y otro a tal y tal filosofía, y etcétera, etcétera. Y todos eran creyentes, pero no podían estar en unidad real porque estaban divididos filosóficamente. Y entonces Pablo ataca la idea de división en base a la sabiduría del mundo, del 1:18 hasta el final del capítulo. Y él les está mostrando que nunca deben tener división en la iglesia en base a la filosofía. Nunca deben dividirse por la economía, por puntos de vista sociales, por perspectivas que son propagadas por la sabiduría de los hombres, porque todo esto, de cualquier manera, es vacío. Deben estar unidos en torno a la sabiduría de Dios, y eso es común para todo creyente. Entonces no hay razón para que haya desacuerdo filosófico en la iglesia. Y usted sabe que eso puede pasar. Pueden haber personas que tienen una filosofía diferente, discutiendo con otras personas que tienen una filosofía diferente, pero en la palabra de Dios está la revelación de lo que es verdad y lo que es sabio, y necesitamos apegarnos a eso. Y entonces él ataca la idea de meter a la iglesia puntos de vista filosóficos, perspectivas en base a sabiduría humana, y de esta manera divide a la comunión en diferentes grupos en torno a esta perspectiva humana. Ahora, lo que realmente se resume en el 1:18 hasta el final del capítulo es el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y son opuestos, y como le dije la última vez, no necesita filosofía, porque cuando está bien, eso significa que encaja con la Biblia. Y tiene usted la Biblia, entonces no la necesita. Cuando está mal, realmente no la necesita. Usted no la necesita. Lo único que necesita es la palabra de Dios, y entonces eso es lo que él dice en esencia. La filosofía del mundo es lo opuesto a la sabiduría de Dios. No lo mezcla entonces en la iglesia, no lo necesita, solo corrompe. Usted se acuerde cómo lo vimos la última vez. Solo corrompe. Como puede ver, simplemente para darle una ilustración. Solo hay dos tipos de sabiduría en el mundo. La sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y las dos son definidas de manera distinta. Y para darle lo que creo que debe ser la definición más concisa en cualquier lugar, lo llevo a Santiago capítulo 3. En Santiago capítulo 3, versículo 17, encontramos la definición de la sabiduría de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios afirmada y definida.
Santiago 3:17 dice esto: pero la sabiduría que es de lo alto, ahora esto sabemos de inmediato que esta es sabiduría sobrenatural, que está fuera de la tierra, no es terrenal, está fuera del mundo, es divina, es la sabiduría de Dios, viene de arriba. Y Él la define. Es, en primer lugar, es pura de manera suprema. La sabiduría de Dios trae santidad, pureza, justicia. Y después dice Él que es pacífica, hace paz, es gentil, significa es dulce, es razonable. Él dice que no es contenciosa, es llena de misericordia, perdona, es amable, tiene buen fruto, es imparcialidad. La sabiduría de Dios es inambigua, no cambia, no juega la política, no tiene doblez. Eso es lo que Él quiere decir. Y después, finalmente, sin hipocresía. Es honesta, franca, directa y abierta, no le da la vuelta al asunto. Esa es la sabiduría de Dios. Lo que Santiago está diciendo aquí es que usted puede identificar a una persona que está enseñando la sabiduría de Dios porque él va a ser puro, pacífico, gentil, libre de contención, lleno de misericordia, de buenos frutos, no va a jugar a la política y va a ser directo, abierto y franco y honesto. Esa es la sabiduría de Dios. Ahora, en contraste, usted tiene la sabiduría del hombre en el versículo 15. Esta sabiduría no viene de lo alto. Esta es simplemente sabiduría impía, antigua. Esta es sabiduría humana. Y es definida aquí en tres términos. Vimos esto la última vez. Terrenal, esto está ligado a la tierra. No puede conocer nada fuera de sí mismo, lo cual es realmente una desventaja seria. Está tratando de vivir por su propia fuerza, su propio mérito. En segundo lugar, es sensual. Esto depende de la lujuria y concupiscencias, deseos de los hombres. En tercer lugar, su fuente es demoníaca. Ahora, usted ve aquí dos tipos de sabiduría: sabiduría mundana y sabiduría divina. Ahora, note algo. La sabiduría de Dios no necesita que se le agregue la sabiduría humana. ¿Por qué usted va a agregar a la sabiduría sobrenatural algo que es terrenal, animal o sensual y diabólico? Eso no le va a ayudar en nada a la sabiduría de Dios. ¿Pero qué? La va a corromper. Eso es lo que la filosofía le hace a la revelación, a través de la palabra de la revelación. Para decirlo aún de manera más clara, quizás que eso, Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, guardaos. Ahora la Biblia no dice eso muchas veces, pero cuando lo dice, es muy, muy importante. Guardaos. En otras palabras, esperen que van a encontrarse con este problema y prepárense. Guardaos, no sea que alguno os engañe, os corrompa, echa a perder su mente, confunda su mente a través de ¿qué? Filosofía y engaño vano. Eso es engaño basado en vanidad humana, que es según la tradición de los hombres y los rudimentos del sistema del mundo y no según Cristo. Ahora, cuidado. La filosofía está diseñada sobre la tradición humana. La filosofía es la plataforma del sistema del mundo. Se opone a Cristo. Cuidado. Muchas veces he visto a un cristiano que ha ido a la universidad y ha tomado un curso en filosofía y aunque quizás no perdieron su salvación, perdieron casi todo lo demás. La filosofía corrompe. Guardaos, no sea que alguno los corrompa, los eche a perder a través de filosofía y el engaño de la vanidad humana que sigue las tradiciones de los hombres, la base del sistema del mundo, el cual no sigue a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora observe esto. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. Como puede ver, la adición, el agregar la filosofía humana es innecesario. ¿Qué puede añadirle algo que está completo? Nada. Está terminado, se acabó. Usted no necesita filosofía humana. Bueno, ese es el punto de vista entonces que Pablo está presentándole a los corintios. Ustedes no necesitan arrastrar a la asamblea de creyentes la sabiduría de los hombres. Lo único que va a hacer es corromper y dividir, y eso es de hecho precisamente lo que había hecho. E incidentalmente también había contribuido, como veremos, a la mayoría del resto de los problemas en la asamblea corintia. Filosofía mundana, moralidad mundana, conceptos mundanos. El Antiguo Testamento tiene algunas cosas interesantes que decir acerca de esto, y no tenemos tiempo para entrar a todo esto, pero quiero llevarlo a Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés fue escrito por Salomón y hace un relato de la sabiduría humana. Dice, de hecho, en qué consiste la sabiduría humana. Y es un libro muy interesante. Y el Señor lo colocó aquí con un propósito muy especial para mostrarnos las frustraciones y las incapacidades de la sabiduría humana. Ahora, Salomón, él era una persona muy inteligente. Él dice en el versículo 13 del capítulo 1, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo.
Como puede ver, yo decidí que yo aplicaría sabiduría y encontraría todas las respuestas. Versículo 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Yo estaba tan preparado que no había nadie que estuviera tan preparado, tan educado como yo. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Y claro que al entender eso, entendería las locuras y los desvaríos. Pero conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Intente eso alguna vez. Capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Observe lo que dice. Él dice, busqué la sabiduría, la encontré. Resumí toda mi sabiduría, y no encontré nada más que un espíritu afligido, porque entre más conocí, más triste me volví. ¿Sabe por qué? Porque entre más conoce usted de la sabiduría humana, si usted es honesto, menos conoce usted realmente. Y entre más usted se da cuenta de lo que usted realmente necesita conocer, no lo puede conocer, y eso entristece. Y entonces dije, ya sé lo que voy a hacer, voy a cubrir mi dilema simplemente al disfrutar de la vida. Versículo 1. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Sé lo que haré. Versículo 3, voy a emborracharme. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Esto realmente le ayuda a conocer al hombre moderno. Esto no le ayudó tampoco. Yo sé lo que haré. Versículo 4, engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Esta es la filosofía del mundo. ¿Cómo va a enfrentar usted el hecho de que después de que ha aprendido todo, no ha aprendido nada? Uno simplemente disfrútalo, vive en placer. Si eso no funciona, emborráchate. Y si eso no funciona, enloquece en trabajo y promoción personal y ganancia y posesiones y piérdete en eso. Y dinero, versículo 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Y me gustaba la música y por eso me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. No puedes ir a ningún lugar sin oír música. La gente no puede existir sin ella. No quiere vivir con sus propios pensamientos. Tiene que tener algo para distraerse. Y entonces, versículo 9, una afirmación modesta. Y fui engrandecido. Bueno, es verdad. Y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Lo que él aprendió, él recordó. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Lo que yo quería, lo tenía. ¿Sabe? Algunas personas, eso es lo que quieren. Llegan al lugar en el que pueden tener lo que quieran, lo que sea. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Y el trabajo que tomé para hacerlas, ya aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Digo, ¿qué podía hacer ahora? Digo, lo he hecho todo, ¿verdad? Me vi a mí mismo y dije, bueno, aquí está Salomón y lo has hecho todo. ¿Qué vas a hacer ahora? No hay nada más que hacer. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. Y el hombre sabio, versículo 14, tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Yo dije, ¿sabes una cosa? La sabiduría es mejor que eso, pero ¿sabes qué? Ambos terminaron igual, las personas inteligentes y las personas torpes. Entonces dije yo en mi corazón, versículo 14, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? No es sorprendente, el hombre más sabio que jamás vivió dijo que cuando llegó al final, yo fui un necio. ¿Se da cuenta? Esa es la sabiduría humana. Pero sabe que el mundo entero está ocupado viviendo en base a la sabiduría humana. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, él dijo, ¿sabe lo que un hombre sabio hace? Él edifica su casa sobre una roca. ¿Y quién es la roca? Dios es una roca. Y vinieron las lluvias y la inundación, descendieron, ¿y qué pasó? Los vientos soplaron y la casa que estaba edificada sobre la roca permaneció firme. Pero el hombre necio, él edifica su vida en las arenas cambiantes de la sabiduría humana, y cuando todo descendió, la casa fue llevada. Es un contraste claro entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Todo lo que la sabiduría del hombre jamás hace es cambiar la verdad de Dios en una mentira. Ahora este pasaje, regrese ahora a 1 Corintios 1:18, este pasaje compara la sabiduría de Dios con la sabiduría de los hombres y nos da 5 razones por las que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres.
5 razones por las que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre. Número 1, estamos repasando su permanencia. En los versículos 19 y 20, Pablo dice que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre porque la sabiduría de Dios es permanente. Y él no hace esa afirmación. Él no dice la sabiduría de Dios es permanente, pero él muestra que la sabiduría del hombre no es permanente. Y ahí está el contraste. Observe el versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Como puede ver, él dice, la sabiduría humana, cuando todo ha terminado, será destruida, será llevada a nada. Y después él presenta un desafío para cualquier persona que contradiga eso. Él dice, ¿dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y él dice, el sabio, el escriba y el disputador, y él habla de 3 áreas de entendimiento humano. El sabio, eso es filosofía. El escriba, eso es literatura. El disputador, eso es retórica. Llamen a sus filósofos, llamen a sus escritores, llamen a sus oradores. Déjenlos contradecir esto, que todas las filosofías del pasado han llegado a nada. Toda la sabiduría de los hombres ha resultado en ningún cambio en el mundo. Los mismos problemas existen de manera multiplicada. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los escritores? ¿Dónde están las personas que hablan con gran oratoria? ¿Dónde están todos estos hombres que nos puedan dar respuestas? Dios ha hecho necio la sabiduría de este mundo. Y en el sentido de que Dios ha frustrado, que llega hasta su límite y termina en cero con su insensatez. ¿Qué necesitan los hombres? Los hombres necesitan vida, vida eterna. Los hombres necesitan el perdón de pecados. Los hombres necesitan conocer a Dios. La sabiduría humana no puede perdonar el pecado, no puede dar vida eterna y no puede traer a los hombres a Dios. Cuando todo se ha acabado, no puede hacer nada, excepto, como dijimos la última vez, hacer cómoda a la gente que está pecando. Dios permitió a los hombres el seguir su propia sabiduría, les dio esa alternativa, y en todas sus búsquedas de su sabiduría, acabaron sin respuestas, en frustración. Y Dios entró e hizo que su sabiduría fuera insensata por lo que Él hizo. ¿Qué hizo? Él perdonó pecado, Él concedió vida eterna, y Él llevó a los hombres al conocimiento de sí mismo. Él hizo lo que los hombres en toda su sabiduría no podían hacer. Y Él lo hizo mediante algo tan torpe como la cruz de Jesucristo. Ese no es un concepto filosófico complicado, es un hecho histórico simple. Y entonces son sabios, solo en sus propios ojos y solo durante un tiempo breve. La sabiduría de Dios es permanente. En segundo lugar, y aquí es a donde iremos por hoy, la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres, no solo por su permanencia, sino por su poder. Versículo 21. Su poder. Como puede ver, el problema con la sabiduría de los hombres es que es agradable sentarse y hablar de eso, pero no puede hacer nada. ¿Alguna vez ha notado eso? La gente no puede cambiar vidas a partir de eso. No transforma a la gente. No perdona pecados. No produce nuevas criaturas. No lleva a la gente a la presencia de Dios. No hace nada como eso. Le da a la gente una satisfacción intelectual para compararla con algo. Me acuerdo cuando estuve sentado una vez en un campus de universidad con un hombre y me dijo, yo entiendo que tu filosofía es la filosofía de Jesucristo. Le dije, no. Le dije, no es una filosofía, es la verdad. Bueno, él dijo, ¿se puede debatir? Bueno, puede parecerte debatible a ti, pero realmente no se debate. Le dije, ¿a qué perspectiva te aferras? Él dijo, bueno, yo estoy convencido de que la perspectiva apropiada es el yin-yang. Ahora, en ese entonces realmente no sabía lo que era el yin-yang. Desde ese entonces me he familiarizado un poco más con el yin-yang. Yin-yang es la filosofía de los opuestos. Y esto es lo que este alumno procedió a decir. Mira, como puedes ver, él trazó ahí en la arena, él trazó un círculo y él dijo, ¿ves este círculo? Dibujas el círculo, colocas una especie de S en medio, después colocas otro círculo dentro de cada una de estas mitades. Una mitad es negro con un círculo blanco, otra mitad es blanca con un círculo negro. Él dijo, como puedes ver, ese es el yin-yang. Y yo pensé, si alguno está en el yin-yang, él es un no. Él no va a llegar. Yo dije, ¿qué quieres decir? Él dijo, bueno, ¿no lo ves? Es la filosofía de los opuestos. Puedes ver, si hay algo que está arriba, tiene que haber algo abajo. Si hay algo adentro, tiene que haber algo afuera. Si hay algo bueno, tiene que haber algo malo. Es la filosofía de los opuestos, ¿te das cuenta? Yo dije, yo veo. Pero entonces, ¿qué? Eso fue todo. Yo dije, bueno, muy bien, ¿qué hizo para ti? ¿Sabe usted lo que hizo para él? Simplemente le dio un pequeño juego intelectual que podía jugar y le dio un pequeño pedazo de ego que podía usar para mostrarle a alguien lo que sabía. Eso es todo. No cambió su vida en absoluto. No tenía poder. No le da poder en absoluto. Y el mundo ve el Evangelio y dice, qué insensato, qué torpe. Pero versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y entramos en eso a detalle la última vez, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ve algo aquí? Lo que los hombres del mundo no podían hacer con toda su sabiduría unida, Dios lo hizo. ¿Salvó a los hombres de qué? De sus pecados.
de su vaciedad, de Satanás, los salvó, los rescató, los libró y los llevó a su propia presencia. Les perdonó el pecado, les dio vida eterna, eso es lo que Él hizo. Y el mundo, por toda su sabiduría, no conoció a Dios, no podía conocer a Dios. Dios, por la locura de la predicación, algo como la cruz, tan objetivo, tan simple, tan carente de complejidad, tuvo el poder de generar vida eterna, perdonar pecados, y la sabiduría de los hombres nunca lo pudo hacer. Como puede ver, la sabiduría de Dios es poderosa. Ahora observe, al final del versículo 21 tenemos que señalar esto. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí se demanda la respuesta humana y eso es fe. Como puede ver, eso va en contra de la idea de la sabiduría. Pablo no lo dijo en Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que pueden entenderlo, a todos los que pueden entender sus detalles y complejidades. Es poder de Dios a todo aquel que ¿qué? Que cree. Y un hombre vino a Jesús y dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y lo que él estaba diciendo era, creo un poco, ¿es suficiente eso? Y eso fue suficiente. No es cuestión de entender. Cuando usted comienza a tratar de entender la mente de Dios, ahí es cuando usted se mete en problemas. Trate de entender todos los detalles del Evangelio y usted realmente va a estar en muchos problemas. Créalo y acéptelo, esa es la clave. Muy bien, entonces es poderoso. Él reitera el mismo pensamiento en los versículos que siguen, versículos 22 al 25, y él todavía está hablando de poder aquí. Observe el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Ahora observe esto. Él dice aquí, estamos en el mundo y estamos predicando el mensaje simple de la cruz. Dios en carne humana viene al mundo, Él vive, hace milagros, prueba que Él mismo es Dios, muere en la cruz, derrama su sangre, lleva el castigo de nuestro pecado, resucita de los muertos. Continuamos predicando este mensaje y continuamos diciéndole a la gente, este es el ápice de la historia, este es el tema del universo, esta es la salvación de los hombres, esta es la sabiduría de Dios, etcétera, etcétera. Y dicen, no, qué ridículo, son torpezas. Ahora, ¿por qué lo rechazaron? Bueno, él dice en el versículo 22, los judíos piden señales. Ahora, aquí estaba el problema con los judíos. Querían una prueba sobrenatural para todo. Esto es característico. Su demanda constante es, ¿qué señal nos muestras? Lo que realmente estaban diciendo es, haz un truco, haz algo realmente súper mágico. Y si Jesús hubiera hecho algún tipo de rueda de carro mágica y hubiera hecho algún tipo de cosa estupenda, Él habría comenzado algo que realmente Él nunca podría haber detenido. Pero Él realmente hizo milagros para sus discípulos, porque los milagros únicamente solidifican la fe de personas que ya creen. La gente que no cree va a encontrar una manera de justificarlos, créame que así va a ser. Créame. Piense usted en el hombre ciego en el Evangelio de Juan. ¿Sabe una cosa? Se toma un capítulo entero y los fariseos, ya para cuando termina el capítulo entero, han investigado todo esto. Están todavía convencidos de que el hombre realmente no fue un milagro. De hecho, dicen, no, debió haber sido alguien diferente. Y ellos finalmente van a él y le dicen, ahora espera un momento, ¿tú eres el hombre? Yo soy el hombre. No te creemos. Encuentran a su mamá y a su papá y este es el hombre, este es su hijo que nació ciego, este es el hombre. Bueno, ¿qué le pasó? No sé qué le pasó. Y le dicen al hombre, bueno, ¿quién es esta persona? Él no puede ser alguien de Dios. Y él les dice, ustedes me dicen eso. Ustedes saben que Él abrió mis ojos y me están preguntando si es de Dios. Es bastante obvio, ¿no es cierto? Al final fue antagonismo y odio hacia Cristo. El mundo no tiene la mentalidad de aceptar lo sobrenatural porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura para él y las va a justificar. Esta es la razón por la que en la actualidad no necesitamos milagros todo el tiempo para convencer a personas que no creen. Eso es un acto de Dios en sus vidas. Jesús hizo milagros en frente de los discípulos para convencer a aquellos que ya creían en su poder, el cual fue exhibido entonces y será exhibido en sus vidas. Y de hecho, Él dijo, harán cosas más grandes de lo que yo he hecho. Pero siempre querían una señal. Mateo 16, los fariseos y los saduceos vinieron y dijeron, bueno, queremos una señal. Y Jesús dijo en el versículo 4, no se les va a dar ninguna señal a esta generación impía y adúltera fuera de la señal de Jonás. Lo cual significó que Jesús moriría y estaría 3 días en la tumba y resucitaría. Y cuando resucitó de los muertos, ¿sabe usted lo que hicieron? Sobornaron a los soldados para decir que robaron su cuerpo y que realmente no resucitó. Así de ciegos estaban. No querían creer. Entonces los judíos pedían una señal. Ahora los griegos, como puede ver, eran diferentes. Buscaban sabiduría. Ahora, el griego no diría, oh, haz algo sobrenatural. Él decía, ahora permíteme entender esto. Dios se vuelve hombre. Oh, no. Eso no puede ser. No. Filosóficamente eso no funciona. Y después una cruz. No. No, ahí tiene los dos puntos de vista. Aquí tiene usted al sobrenaturalista y al racionalista, ¿verdad? Los judíos eran los sobrenaturalistas y habían empujado esto más allá de la norma, y al mismo tiempo los griegos eran los racionalistas y habían empujado eso más allá de la norma. Ahora, yo creo que yo soy un
sobrenaturalista. ¿Usted? Yo creo en Dios, yo creo que Él es preciso. En segundo lugar, yo creo que soy un racionalista. Digo, yo no me desecho de mi cerebro, como puede ver, pero no voy a ser tan sobrenatural al lugar en el que es irracional, o tan racional al lugar que es antisobrenatural. Hay un equilibrio. Como puede ver, los judíos estaban tan enamorados con sus propios intelectos que eso es lo único que les preocupaba. Entonces él dice, tenemos estos dos tipos de personas, y llegamos al versículo 23, predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Predicamos el hecho de que el Mesías murió en la cruz y al derramar su sangre pagó el pago del pecado, y el propósito para el cual el hombre fue hecho es para ser restaurado, y él es llevado a la presencia de Dios. Su pecado es perdonado, él puede vivir con Dios para siempre. Le decimos eso a los judíos y se van, no creen. Y a los griegos tampoco lo creen. ¿Por qué? Versículo 23. Para los judíos ciertamente tropezadero. Bueno, dice usted, Israel, tengo un anuncio que hacerles. ¿Ven esa persona que está colgado en esa cruz sangrando? Ese es su Mesías. ¿Estás bromeando? ¿Ese es nuestro Mesías? ¿Saben que todavía no creen eso? ¿Saben ustedes que el mayor tropezadero que los judíos se enfrentan al hablar de Jesucristo como Mesías es su muerte? Porque tienen su propia idea. Él va a venir y va a establecer su reino, y él vino, pero no hizo eso. Dice usted, bueno, ¿qué hacen con Isaías 53? No hacen mucho con ello. Dice usted, ¿qué hacen con el Salmo 22? En la mayoría de los casos lo evitan. Como puede ver, predijo que el Mesías moriría. Entonces, el Mesías en una cruz, y regresan a Deuteronomio 21, creo que es el versículo 23, el que está colgado en una cruz o en un árbol es maldecido, el maldito de Dios. Él no puede ser el Mesías. Entonces tropiezan por eso. La cruz no prueba que es su Mesías, prueba que no lo es. ¿Por qué no derrocó a Roma? ¿Por qué no estableció él su reino? Es ridículo. Y entonces ahora los judíos han abandonado la idea entera, en gran parte, de un Mesías, y simplemente hablan de una era mesiánica, lo cual es en cierta manera como una gran sociedad. Un tiempo feliz, un tiempo de paz en el mundo, y ni siquiera va a haber un Mesías personal. Se han dado por vencidos en esto porque han estado esperando por mucho tiempo. Bueno, nunca van a ver a otro. Él ya ha estado aquí y buscan señales. Esperaron a Jesús que hiciera todo tipo de maravillas sobrenaturales y cosas, usted sabe, que podían leer en Joel 2, y esperaban algún tipo de cosas que pasaran cuando Él estableciera su reino. Y aquí viene, manso y humilde, en un asno a Jerusalén, y por un día o algo así es Hosana. Pero hombre, eso se acabó, ¿verdad? Bravo, Hosana, el hijo de David. Y él dice, excepto que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo, entonces voy a morir. ¿Qué? Como puede ver, no entendieron eso. Y ya llega el momento en el que llega el viernes y están pidiendo su sangre. No podía ser el Mesías. ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde están las señales? Por otro lado, ¿cómo reaccionaron los gentiles? Para los gentiles la idea entera era locura. Esto era locura. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. ¿Sabe usted? Un principio básico de la filosofía griega, era el hecho de que Dios era definido por el término apateía, del cual obtenemos la palabra apático. Para los griegos, Dios era totalmente indiferente a los hombres. Él no estaba preocupado por la gente. Él era incapaz de sentir algo, porque decían, Dios tiene que estar mucho más allá de los hombres, que Él nunca podrá ser tocado por algo que sea humano. Lo opuesto mismo de Cristo, que puede ser tocado. Pero ellos dijeron, Dios no puede ser tocado con ningún sentimiento humano. Entonces la idea de que Dios se encarnó y en carne humana llevó los pecados de los hombres, el dolor y la angustia, murió en la cruz, era absolutamente ridículo para ellos. Dios está distante. Dios es indiferente. Celso, quien hizo una carrera entera de atacar al cristianismo, hace mucho tiempo atrás dijo esto, y cito, Dios es bueno y hermoso y feliz, y es en aquello que es más hermoso y mejor. Si Él entonces desciende al hombre, involucra aquel cambio y un cambio de bueno a malo, de hermoso a feo, de felicidad a infelicidad, de lo que es mejor a lo que es peor, y Dios nunca aceptaría un cambio así. Fin de la cita. Como puede ver, los griegos no podían permitir que nuestro Dios se volviera hombre. Pensaban que era increíble que uno viniera a la tierra y amara a la humanidad y tuviera tristeza y llorar y muriera en una cruz. Y otra cosa acerca de la filosofía griega era que todo tenía que ser complejo. Si usted podía entenderlo, probablemente no era verdad. ¿Se da cuenta? Digo, simplemente si el hombre promedio podía entenderlo, no era bueno. Digo, tenía que ser algo, usted sabe, que solo los inteligentes pudieran entender. Y aquí vienen estos predicadores cristianos que usted sabe, eran personas bastante comunes y corrientes, realmente no estaban preparados en filosofía, simplemente salían ahí del bosque y estaban predicando este mensaje, claro, porque he determinado no saber nada sino a Cristo. Y eso era tan simple y no era complejo. Y era tan claro y era tan crudo para ellos y simplemente se rieron ante eso. Nada era tan absurdo para un racionalista que la idea de que la sangre de un Dios crucificado podía quitar el pecado, asegurar la salvación, promover santidad y dar vida eterna. Se rieron. Dice usted, bueno, eso en cierta manera echa a perder el plan de Dios, ¿no es cierto? Digo, si Él predica a los judíos y es un tropezadero, y si Él predica a los griegos y es locura, entonces ¿a dónde va? Eso lo cubre. Digo,
El judío y los gentiles lo tienen. ¿Lo echó a perder eso? No. No. Dice en el versículo 24, más. Y me da gusto que está ahí, ¿no es cierto? Más. Para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A pesar del hecho de que la mayoría lo rechazaron, el llamado eficaz a la salvación vino a algunos judíos y a algunos gentiles. Y ellos creyeron, inmediatamente Cristo se volvió para ellos no un tropezadero, sino el poder de Dios. No locura, sino sabiduría de Dios. ¿Se da usted cuenta de cómo él hace un contraste entre esas dos cosas con las dos reacciones? El judío dice, no puede ser nuestro Mesías, velo, manso y humilde y muerto. Ese no es el Mesías poderoso, pero para los que creyeron, Cristo se volvió el poder de Dios. ¿Y no es eso correcto? Pablo dijo a los Colosenses en el 1:29, creo que es, él dijo, solo quiero decirles que yo trabajo, pero no soy yo, es Cristo operando en mí poderosamente. ¿Se da cuenta? Y entonces los gentiles dijeron, locura. Pero para los gentiles que creyeron se volvió ¿qué? Sabiduría. Cristiano, ¿se da cuenta de algo? ¿Se da cuenta de que nos sentamos mucho y escuchamos a grandes hombres de nuestro mundo? Y hay muchas grandes personas desde el punto de vista humano, mucho más inteligentes de lo que somos. Digo, yo ni siquiera podría aprobar los procesos educativos que ellos han aprobado, y he leído algunos de los libros que ellos escribieron, y me di por vencido en la página 20 porque ni siquiera entiendo de qué están hablando. Digo, hay niveles obviamente de inteligencia, y hay algunas personas que simplemente son súper inteligentes, y simplemente no estamos en el mismo mundo con ellos. Pero cuando resumen toda su sabiduría a lo largo de las edades y la unimos, ¿sabe una cosa? Simplemente los cristianos humildes son más sabios que ellos. ¿Es correcto? Dice usted, John, oye, ¿eso es orgullo? No. Usted no entiende eso. No estoy hablando de mi propia sabiduría. Estoy hablando del hecho de que conozco la sabiduría de Dios. Dice usted, ¿cómo llegaste a conocer eso? Está en la Biblia y entiendo la Biblia. Dice usted, bueno, ¿por qué esas personas no leen la Biblia? Pueden. ¿Sabe una cosa? No la van a entender. ¿Sabe por qué? Porque no tienen al intérprete residente, quien es el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Ve eso? Es sabiduría oculta y solo revelada a aquellos que conocen a Cristo. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Lo mejor de los hombres. Los hombres más preparados no lo conocieron. ¿Por qué no? Porque no estaba abierto a ellos el encontrarlo. Versículo 9. Cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que no puede ser conocido empíricamente. No puede ser conocido externamente. No puede ser conocido por la experiencia. En segundo lugar, ni han subido en corazón de hombre. Eso es. No puede ser conocido racionalmente, no puede ser conocido internamente. Usted no puede conocer la verdad de Dios mediante observación. Usted no puede conocer la verdad de Dios por racionalización. Pero versículo 10, pero Dios nos las reveló. Pero Dios tiene que, ¿qué? Revelarlas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, quien viene a vivir en usted cuando recibe a Cristo. Ahora, no estoy diciendo que soy más inteligente que el resto de la gente en el mundo desde un punto de vista de coeficiente intelectual. Simplemente no es verdad. Una vez tomé una prueba de coeficiente intelectual y no soy muy bueno, yo lo sé. Hay muchas personas en este mundo mucho más inteligentes que yo, pero yo sé que ellas, con toda su inteligencia, nunca conocerán la sabiduría de Dios. Y están luchando con toda su economía y todas sus ciencias sociales y todas las disciplinas con las que están luchando para tratar de entender lo que está pasando en el mundo. Y yo les puedo decir, pero nunca me darán la oportunidad de hacerlo. La gente me dice, ¿por qué no te metes a tal o tal programa? ¿Quién va a quererme? Yo tengo todas las respuestas. Eso terminará la discusión. ¿Qué harían entonces? ¿Tendrán que tocar música? Bueno, eso esencialmente es lo que las Escrituras dicen con respecto al poder. Dice esto, con todo lo que los hombres han inventado, no tienen el poder de cambiar su naturaleza. No tienen el poder para transformar sus vidas, pero Cristo sí. Y entonces la sabiduría de Dios es mucho más superior a la sabiduría de los hombres porque tiene el poder de salvar, el poder de regenerar vida nueva y concede sabiduría divina. Entonces, para los llamados, aquellos que son elegidos, a los que Dios ha escogido, judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos tanto poder que es ilimitado. Podemos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar, ¿verdad? Según el poder que actúa en nosotros. Es emocionante. Bueno, él cierra esta pequeña sección con el versículo 25, el cual es un principio que resume todo lo que él ha dicho. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Permíteme hacerle una pregunta. ¿Es Dios insensato? ¿Es Dios débil? Ambas palabras son usadas para efectos de ironía. Son palabras que son vistas desde el punto de vista de un hombre. Cuando un hombre piensa que Dios es insensato, cuando un hombre piensa que Dios es débil,
En ese punto Él es infinitamente más sabio que ese hombre e infinitamente más poderoso. ¿Se da cuenta? Escuche, dicho de esta manera, hay muchas cosas que Dios sabe que nosotros no sabemos, ¿verdad? Digo, escuche, usted lee la Biblia y usted termina y la estudia año tras año, ¿y de qué se da cuenta? Usted difícilmente sabe algo. Eso es lo que la educación hace para usted. Le enseña lo que usted no sabe. Y entre más preparado esté usted, más sabe usted que no sabe. Y yo estudio la Biblia más y más, ¿y sabe lo que pasa? Veo los versículos y veo los detalles y digo, sí, dice esto y aquello, pero ¿qué hay acerca de esto? Y comienza a ver que Dios está mucho más allá de lo que usted se puede imaginar. Hay complejidades en la mente de Dios que están mucho más allá de lo que el ser humano jamás puede comprender. Y entonces hay cosas, digo, si usted quisiera comparar a lo más inteligente de los hombres con la muestra más suprema de la sabiduría de Dios, la diferencia será infinita, porque la diferencia entre la sabiduría total de los hombres y la verdad más simple de Dios es infinita. Como puede ver, le está diciendo, lo más simple que he hecho es la cruz, la muestra más débil de mi poder, y está infinitamente más allá de la sabiduría y poder de los hombres. Ahora eso le da una perspectiva correcta, ¿verdad? Ese es el principio. La simplicidad de Dios y la representación más pequeña de poder de Dios es capaz de hacer lo que la sabiduría y el poder del hombre nunca, jamás llegaron a concebir de hacer. Ese es el principio. La doctrina de la cruz puede ser locura, pero tiene poder. Poder para salvar vidas. Poder para conceder sabiduría. Un tercer punto, y vamos a terminar aquí. Él muestra que la sabiduría de Dios es superior a la de los hombres, no solo por su permanencia y su poder, sino también, y esto es fabuloso, es paradójica. ¿Sabe una cosa? Al mundo le encanta la sabiduría. El mundo realmente se gloria en eso. ¿Y sabe usted que las pruebas psicológicas muestran que el deseo de conocer es igual al impulso sexual? La gente realmente quiere conocer. Y hay mucha gloria personal y mucha vanidad en el conocimiento, ¿verdad? La Biblia dice que el conocimiento envanece. Hombre, usted sabe esto, este conocimiento, y usted lo despliega, está en un grupo y alguien dice, bueno, yo sé eso, y ay, ¿por qué? Y esto y aquello, usted sabe. El conocimiento hace eso. Hay beneficios en la ignorancia. Humildad, ¿verdad? Es bueno no tener la respuesta para que usted simplemente se pueda sentar y aprender. Algunas personas no tienen la respuesta, pero de todas maneras le van a dar una a usted. Usted sabe. Pero como puede ver, al mundo le encanta que todo sea complejo y tratar de entenderlo, de descubrirlo con su propia sabiduría. Esa es la razón por la que apela a ser un psicólogo, porque usted se puede sentar y analizar a alguien, ¿se da cuenta? Puede decirle por qué hacen lo que hacen, y esto es así, y esto es así, y simplemente le da una especie de complejo de Dios. Y al mundo le encanta eso. Le encanta tener todas las respuestas. Pero ¿sabe una cosa? Dios no apela a eso, porque eso es vanidad. Dios pudo haber hecho el evangelio tan complejo que solo personas realmente inteligentes podrían haber sido salvadas si lo hubieran podido descubrir o entender. Digo, habría sido una filosofía bastante compleja y habría tenido que estar en la cima de los mejores de su clase. Tendría que haber sido de los más inteligentes para ser salvo. Pero como puede ver, eso habría destruido el propósito que Dios tenía en mente, porque la mayoría de la gente no está a ese nivel. Jesús dijo, te doy gracias, Padre, porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos, Mateo 11:25, y lo revelaste a los niños. Porque sabe que cuando Él hizo eso, Él le mostró al mundo cuánto ellos necesitaban la sabiduría de Él. Él no necesitaba nada de eso. ¿Quiere oír algo? ¿Usted cree que el profesor más grande del mundo secular, la mente más grande que conoce en el mundo, la mente más brillante en el mundo, algo así como Einstein o algo así, una mente brillante, sabe que el hombre más torpe que es un cristiano, simplemente él es un hombre amable, lo ama, el Señor lo ama, pero no es tan inteligente? Así es como el Señor lo hizo. Muchos de nosotros estamos ahí, pero así es como el Señor lo hizo. ¿Sabe una cosa? Ese hombre es infinitamente más sabio de lo que Einstein jamás lo fue. Infinitamente. Escuche esto. Es una reprensión viva a la sabiduría del mundo. Observe el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora, ¿sabe lo que eso significa? Eso significa, miren a su alrededor, adelante. ¿Quién está sentado cerca de usted? Véalo. ¿Ve su llamado? Obsérvelo. Él dice, vean ahí el llamado de los creyentes. Vean a sus hermanos. Véanlos. ¿Que no sois muchos sabios? ¿No hay muchos sabios según la carne? ¿Ve algún filósofo ahí donde está sentado usted? ¿Ve alguno de los más grandes intelectos aquí en esta mañana? ¿Ni muchos poderosos? ¿Ve alguno de las personas más influyentes del mundo aquí esta mañana? ¿Ni muchos nobles? ¿Ve algún rey, príncipe, persona de jerarquía social? No. Dice usted, no hay muchos de ellos, solo nosotros. Ahí está Juan por acá y aquí está María y Guillermo. Usted sabe, estoy buscando y no veo a ninguno. No veo a muchos de estas personas. Bueno,
Dios tenía un propósito en esto. En la mayoría de los casos, ¿no es verdad que la iglesia está constituida de personas simples, humildes? Simplemente somos nosotros. O decimos, ¿esto no será maravilloso si tal o cual se convirtiera en cristiano? ¿No decimos eso mucho? ¿No sería maravilloso que tal o cual se convirtiera en cristiano? O si tan solo usted sabe, será fabuloso, pero por una razón el Señor escogió que la iglesia fuera constituida de personas humildes como un testimonio viviente al mundo de que Él no necesita su rango y su influencia y su sabiduría. ¿Se da cuenta? No muchos. Ahora hay algunos poderosos, y hay algunos sabios, y hay algunos que son nobles. Estaba Dionisio, estaba Sergius Polis, estaban las damas nobles en Tesalónica y en Berea. Estuvo un hombre influyente llamado Arastos, que era el tesorero. Han habido algunos nobles y poderosos y sabios, no muchos. De regreso a nuestro amigo Celso, ahí en el 178, después de Cristo, le escribió una carta atacando al cristianismo. Esto es lo que él dijo, y cito. Aquí está una descripción de los cristianos. Que ninguna persona preparada, culta se acerque. Ninguna sabia, ninguna sensata. Porque todo ese tipo de cosas consideramos malas. Pero si algún hombre es ignorante, si algún hombre carece de cultura, si algún hombre es un necio, acérquese con denuedo. Y de los cristianos añadió, escribiendo esto, y cito, los vemos en sus propias casas, sastres de lana, los peores, el vulgar, las personas menos preparadas. Y después él realmente calentó su intelecto. Él dijo, son como una multitud de murciélagos o de hormigas que están saliendo de su nido, o de ranas que tienen un simposio ahí en torno a un pantano, o de gusanos que se reúnen en el lodo. Fin de la cita. Eso es lo que dijo acerca de los cristianos. Un hombre amable, Celso. Bueno, ¿sabe una cosa? Él vio a su alrededor y eso es lo que vio. Puede imaginarse cómo estaban todas estas ranas simples y ellos sabían lo que él no conocía. ¿Ve cómo la simplicidad de la iglesia es una reprensión contra la complejidad de la sabiduría del mundo? No necesitamos la sabiduría del mundo, no la necesitamos. La paradoja lo prueba. Nosotros que somos los más simples, los más insensatos, somos los más sabios. Y en el Imperio Romano habían 60 millones de esclavos. ¿Puede imaginarse qué impacto esto hizo en ellos? Porque la mayoría de la iglesia está constituida de esclavos y los esclavos tenían todas las respuestas. Oh, esas no son buenas noticias. Y entonces los cristianos durante toda la historia son una reprensión viviente en contra de los supuestos sabios. Y usted se acuerda en Colosenses que la Biblia dice que Cristo va a desplegar a la iglesia ante los principados y potestades para mostrar la sabiduría de Dios. No necesita la sabiduría de los hombres. Miran alrededor, dice él. No hay muchos sabios. Eso significa la sabiduría de la naturaleza humana. Inteligencia de clase alta. No muchos poderosos. Eso significa personas grandes o influyentes, poderosas. Ni muchos, observe esta, nobles. Eso significa nacidos de familias de alto rango. Y si usted quería una definición simple, triple, de lo que el mundo cree que es un gran hombre, número uno, él es muy inteligente. Número dos, él tiene una influencia tremenda a través de dinero, poder, sea político o en el deporte, o en la educación, o en el campo de la educación, o en el campo deportivo, lo que sea. En tercer lugar, tiene alto rango. Él es general tal y tal, él es el senador tal y tal, él es el presidente tal y tal, él es el vicepresidente tal y tal, él es la cabeza de esto, él es la cabeza. Como puede ver, el mundo basa su grandeza en el conocimiento, o en la educación, o la influencia, o el poder, del dinero, o el rango. ¿Le gustaría conocer al hombre más grande que jamás vivió según Dios? ¿Le gustaría conocerlo? Persona interesante, su nombre es Juan el Bautista. ¿Sabe que él no tenía preparación? Él no tenía preparación formal. ¿Sabe que él no tenía poder en particular? ¿Sabe que él era un personaje extraño? Él usaba una especie de traje modificado de Tarzán, hecho de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre, y él vivía ahí en el desierto. Bueno, dice usted, bueno, quizás era de jerarquía social. Quizás él vino de una familia de alto rango. ¿Está bromeando? ¿Elisabet y Zacarías? No era nadie. Dice usted, bueno, Zacarías era un sacerdote. Claro que era un sacerdote, pero habían miles y miles y miles y miles de esos sacerdotes y no tenían rango. No. Como puede ver, Jesús dijo, entre los que nacen de mujer, Mateo 11:11, ninguno se ha levantado mayor que Juan el Bautista. El hombre más grande que jamás vivió, y él no encajó con ninguno de los estándares del mundo. Pero él encajó con el estándar de Dios porque él era un hombre sabio. Él conocía a Dios. ¡Qué paradoja! Observe el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los ¿qué? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Literalmente, la palabra que no es significa nacido bajo.
Él ha escogido lo que no tiene rango, las cosas nacidas bajas del mundo. Las cosas que son despreciadas son las que Dios ha escogido. Cosas que ni siquiera son consideradas. Son cosas que no son para llevar a nada las cosas que son. ¿Ve el contraste ahí? En los versículos 27 y 28, Él hace un contraste entre lo que Dios ha escogido conforme Él ha mencionado lo que Él no ha escogido. En otras palabras, Él dice, Dios no ha escogido a los preparados, sino a los insensatos. Él no ha escogido a los poderosos, sino a los débiles. No a los que han nacido en clase alta, sino a los nacidos a nivel bajo. Él ha escogido cosas que a los ojos del mundo no son nada, cosas para llevar a nada las cosas que creen que son cosas que valen algo. Bueno, usted sabe cómo la palabra de Dios lo presenta. Como puede ver, la filosofía humana no significa nada. Pablo dice, saquen eso de ustedes, no lo necesitan. No puede ver que la permanencia de la sabiduría de Dios, el poder de la sabiduría de Dios y la paradoja de la sabiduría de Dios al escoger a la iglesia muestra que Dios no necesita la sabiduría humana. Oremos. Gracias, Padre, por darnos tu verdad, tu sabiduría. Ayúdanos a confiar en ella, no en nuestro propio entendimiento, sino saber que en Cristo tenemos el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si hay algunos con nosotros congregados en esta mañana que todavía están confiando en la sabiduría humana, oramos que tú te muevas en sus vidas, los llames a ti mismo y que ejerzan fe y crean en la obra de Cristo. Esa obra simple, humilde, tan cruda como el mundo la juzga, pero que realmente es el pináculo de toda la historia y el acto redentor de Dios para los hombres. Padre, que vengan a Cristo el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a los que somos cristianos, a no mezclar la sabiduría del mundo, sino a volvernos estudiantes de la sabiduría de Dios, la cual es nuestra en Cristo. Oramos en su bendito nombre. Amén.